Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos en todo el mundo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que es trascendental. Estamos viviendo en tiempos de apostasía y es inminente la urgencia de entender el asunto de la apostasía. Y para eso vamos a recurrir al estudio y las advertencias que se hacen en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía. Entendiendo que la apostasía es un alejamiento del puerto seguro, es un alejamiento de las verdades fundamentales, de la fe fundamental de las Sagradas Escrituras y de la fe fundamental del adventismo genuino, el adventismo histórico, el que resultó como en los años de 1844, ese movimiento que surgió como el resultado de la profecía bíblica. De manera que en esta ocasión vamos a iniciar una serie de temas que lo hemos titulado el alfa y la omega, refiriéndose al término utilizado por la profeta de Dios cuando se refirió a la apostasía que en su época se presentó en el movimiento adventista. ¿Sí? Nosotros conocemos por la historia de nuestros pioneros cómo alrededor del año 1900 surgió la apostasía alfa, y esa apostasía, ese alejamiento de las verdades, ese rechazo de los pilares fundamentales y la introducción de doctrinas de demonios hicieron que se le llamare a ese tipo de apostasía la apostasía alfa. Lo más interesante de esto es que ella en esa época justamente escribió lo que está redactado en Mensajes Selectos, tomo 1, página 231. En la palabra de Dios dice claramente, de ahí en el espíritu de profecía, Mensajes Selectos, dice así: tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, la omega sea de una naturaleza asombrosísima. Precisamente en esos tiempos de apostasía, alrededor del año 1900, la profeta de Dios dijo que en ese momento tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Bueno, de lo que se trata es entonces de estudiar en qué consistió la apostasía alfa para comparar justamente lo que está sucediendo dentro del movimiento adventista, dentro de la corporación adventista, y ver cómo es que se presenta la apostasía omega, que será de una naturaleza, como dice la profeta de Dios, asombrosísima. Ahí vemos entonces la apostasía alfa y la apostasía omega. Se llama alfa porque la letra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego, de manera que la primera apostasía surgió por allá alrededor de 1900 y la apostasía final se viene presentando desde el año 1957 para acá. Vamos a tener la oportunidad de estudiar detenidamente y con muchos detalles las evidencias de la apostasía omega, un material exquisito para que todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos y todos aquellos adventistas corporativos
puedan tener la oportunidad de confirmar con evidencias que su corporación, que está justamente atravesando, inundado en ese tremendo peligro que es la apostasía omega. La sierva del Señor, ella dijo justamente en Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, página 271, algo que es demasiado importante también para que lo tengamos en cuenta. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. Bueno, esto es asombrosísimo, ¿verdad? Porque justamente allá, en la época, ella profetizó que esa apostasía alfa se iba a repetir y que esas supersticiones satánicas iban a cobrar nuevas formas y que el error iba a ser presentado de un modo agradable y halagüeño a través de falsas teorías revestidas de luz que iban a ser presentadas al pueblo de Dios, y entonces se iba a cumplir la palabra del Señor Jesucristo cuando escribió y dijo que Satanás iba a procurar, si le fuera posible, engañar a los mismos escogidos, y cómo el espiritismo se iba a adueñar del movimiento de las personas y que se iban a ejercer influencias extremadamente seductoras hasta tal punto de que las mentes de las personas iban a ser hipnotizadas. De manera que en esta ocasión vamos a sumergirnos, ¿cierto? Vamos a ir al principio de la apostasía alfa. ¿Cómo fue que se presentó esta traición a la causa del Señor? Esta traición a la doctrina pura. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, para complementar lo expuesto anteriormente, dice en 1 Timoteo 4:1, nos hace la advertencia, ¿cierto? De ahí que sea tan importante estudiar estos acontecimientos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, este es el fundamento bíblico de la apostasía. Hay mucho más fundamento. Cuando estudiemos las evidencias de la apostasía, ampliaremos este fundamento bíblico. Pero la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice específicamente que en los postreros tiempos se iba a presentar, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Y cómo es que se iba a presentar la apostasía? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, en Mensajes Selectos, en el tomo 1, justamente se presenta el alfa y la omega. En el capítulo 24 se presenta el alfa y la omega. Y el alfa y la omega de esa presentación justamente hace referencia, ¿cierto?, a lo que la sierva del Señor escribió. Ella dice: durante el verano de 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del doctor J.H. Kellogg. El doctor Kellogg es muy famoso porque fue uno
de nuestros pioneros, pero que tristemente entró en apostasía, introduciendo teorías panteístas dentro del movimiento adventista. Y ella dice que en ese tiempo, cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica, Elena G. de White hizo resonar varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuenta de la misma autora en un folleto de 60 páginas llamados Testimonios Especiales Serie B. Ojalá pudiéramos nosotros leer precisamente este capítulo titulado El Alfa y la Omega, y para tener una idea más específica, una idea más clara de lo que fue la apostasía alfa de la época. Muy bien, vamos a tratar de resumir, ¿sí?, cuáles fueron los puntos principales de la apostasía alfa en la Iglesia Adventista a principios del año 1900. Vamos a resumir estos aspectos que ella presenta, ¿cierto? Y justamente el pastor Robert Pierson, quien fue el presidente de la Conferencia General desde el año 1966, justamente fue el que le precedió a Neal Wilson, el padre del actual Ted Wilson. Apóstatas también. Sin embargo, el pastor Robert Pierson resumió, ¿cierto?, esta apostasía basado en los escritos de la hermana White. Él dice que existen ciertas marcas que identifican el alfa, en las cuales el espíritu de profecía, algunos historiadores de la iglesia e investigadores interesados concuerdan. De manera que vamos a ver unos puntos que identifican la apostasía alfa, ¿cierto? Este artículo está redactado en el año de aproximadamente 1977. Primero, el doctor Kellogg llegó a estar infectado con el pensamiento teológico liberal de sus días. La apostasía fue catalizada por una infiltración de doctrina engañosa ajena al mensaje que Dios le había dado al pueblo adventista. Ahora noten ustedes, la apostasía alfa empezó porque a través de un dirigente, el doctor Kellogg, su pensamiento teológico fue catalizado en esa apostasía por una infiltración de doctrina engañosa. O sea, la doctrina de demonios se infiltró a través del pensamiento teológico de un dirigente, ¿cierto? Y esa doctrina de demonios era ajena al mensaje que Dios le había dado al pueblo adventista. Recuerden siempre que la apostasía alfa se debía repetir y que iba a ser de una manera asombrosísima. Ese es el primer punto en la que concuerdan nuestros pioneros y algunos historiadores e investigadores de la iglesia, al igual que el espíritu de profecía. El segundo punto es que su herejía teológica fue enseñada en el sanatorio. Miren que actuó a través de la parte médico-misionera, en el sanatorio de Battle Creek.
a través del colegio. Miren la parte de educación, ¿sí? Acá tenemos la parte de salud, ahora la parte de educación, en el colegio de Battle Creek, y también la escuela de medicina. De manera insensible se introdujo en unas pocas presentaciones de 2 sesiones. ¿En dónde? En la conferencia general, que se realizó entre 1897 y 1899. Un tercer punto es que la nueva doctrina ofreció diferentes presuposiciones teológicas que podrían haber forzosamente pasado por alto el mensaje del adventismo. En otras palabras, las presuposiciones teológicas presentadas diferían del mensaje genuino del adventismo. Un cuarto punto es que la teología adventista básica pudo haber sido cambiada. Ojo con esto, porque realmente este tipo de apostasía se ha repetido, y nosotros vamos a presentar las evidencias de que la teología adventista básica, fundamental, la original, la historicista, ha sido alterada, y por lo tanto se ha llegado a crear una nueva organización, una corporación, una empresa ecuménica apóstata. Y obviamente, cuando la teología adventista básica se cambia, esto pudo haber socavado los fundamentos de la fe adventista. Esto es lo que se escribió, como les dije, en 1977 por el presidente de la Conferencia General, Robert Pierson, y es justamente lo que se tenía que repetir. Muy bien. Un quinto punto es que hubo ataques abiertos, así como ataques sutiles, contra el espíritu de profecía, en un esfuerzo para destruir o degradar la fe en el don de Dios. Este punto es muy importante, porque la base de la apostasía alfa y de la apostasía omega es que se iba a atacar de una manera abierta y de una manera sutil el espíritu de profecía, y entonces sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena. Y justamente miraremos las evidencias de los pastores contemporáneos atacando a la profeta de Dios y atacando sus escritos para poder introducir este tipo de nueva teología evangélica. Muy bien. Un sexto punto es que la metodología usada fue el de traer una nueva luz, aparte de la ya antigua, pero era, ¿qué cosa? Una mezcla de error con la verdad. Apreciados hermanos, esa es la estrategia que utiliza el diablo y que utilizó en los inicios de la apostasía alfa. Una mezcla de el error con la verdad, aduciendo que es una nueva luz y que hay que acogerla. Muy bien. Un séptimo punto es que la nueva doctrina de Kellogg apelaba especialmente a la élite intelectual, a los pastores de su época, a los eruditos de su época, y algunos doctores y pastores prominentes se unieron a él apoyando sus puntos de vista. Hubo un esfuerzo para reencaminar las energías denominacionales hacia actividades humanitarias, dañando así la predicación del último mensaje de advertencia. En otras palabras, la obra social, las actividades humanitarias, reencaminaron las energías de la iglesia, y entonces quitaron sus ojos del objetivo principal, que era la predicación del último mensaje de advertencia, el mensaje de los 3 ángeles y del ángel de Apocalipsis 18. ¿Qué más pasó en esa época? Los líderes de este nuevo movimiento, entre comillas, estuvieron determinados a quitarles el liderazgo del sanatorio y tal vez de la iglesia a los líderes que permanecían fieles,
y que habían sido debidamente elegidos para llevar esas responsabilidades. En otras palabras, estos líderes de esta nueva teología no iban a respetar nada, ¿cierto? Y les iban a quitar el liderazgo para ellos poder enseñar esa falsa teología. En un 10º punto dice: la acción pronta de parte de los líderes de la iglesia, los que permanecieron fieles, guiados por el consejo del espíritu de profecía, porque ellos sí echaban mano de los consejos de la sierva del Señor. Cuando ellos actuaron prontamente, ahorró a la iglesia la traumática división que parecía casi inevitable, ¿cierto? Cuando la sierva del Señor dijo que se enfrentará, los líderes valerosa y exitosamente cumplieron el mandato del Señor. Bueno, eso fue lo que escribió en la revista, ¿cierto?, de la Iglesia Adventista, Robert Pierson, ¿cierto?, en agosto de 1977, página 6. Esos 10 puntos son el resumen de la apostasía alfa alrededor del año 1900, sin olvidar que la apostasía alfa, ¿cierto?, se iba a repetir. Entonces él da un consejo. El pastor Robert Pierson da un consejo y nos da a nosotros que estamos viviendo en la época de la apostasía omega. Revisa cuidadosamente estos 10 puntos una y otra vez para que los comparemos con la apostasía omega. Como líder, tú necesitas estar bien enterado acerca de los planes que Satanás tiene para la apostasía omega, que inevitablemente vendrá. Hermano, la apostasía omega estaba profetizada, y leímos en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos y algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Señor Jesucristo profetizó que antes de que venga el Señor iba a venir la apostasía. Y qué interesante que en un próximo estudio miraremos cuáles fueron las advertencias del Señor acerca del misterio de iniquidad y del anticristo, y cómo el sistema del anticristo no solamente está representando a la Iglesia Católica Romana, el sistema papal, sino a todas aquellas iglesias que están traicionando la doctrina de Cristo y enseñando doctrinas de demonios. Así que allí dice: la apostasía omega que inevitablemente vendrá, y tal vez más pronto de lo que nosotros hemos creído. Él estaba escribiendo esto en 1977, porque justamente desde 1957, casi 20 años atrás, se había introducido la doctrina evangélica en el seno de la Iglesia Adventista. ¿Puede aún ahora el apóstata ángel de luz estar sembrando esas semillas de las cuales saldrá esa terrible cosecha que la Iglesia experimentará antes del fin? Es una pregunta muy interesante. El primer apóstata de la historia en el cielo, Satanás, sembró la semilla de la apostasía en el Edén. Y desde el Edén, con Adán y Eva, que apostataron, pero que se arrepintieron, esa semilla de la apostasía ha pasado a Caín, el que no se arrepintió, pasó a su descendencia, a Nimrod, que no se arrepintió, y ha pasado durante muchas generaciones en el pueblo de Israel. En la iglesia primitiva también hubieron personas que apostataron. Y qué decir de la apostasía alfa y la apostasía omega que estamos viviendo. Muy bien, avancemos entonces. Démosle una mirada para tener una ubicación a Norteamérica, ¿sí? Aquí están representados los territorios, los 44 estados de los Estados Unidos.
Solamente por resaltar, vamos a decir que aquí en el estado de Michigan se encontraba la sede, o se encuentra el punto llamado Battle Creek, ¿sí? En Michigan, en el estado de Michigan. En esta parte fue donde se ubicaron los sanatorios y la parte de la educación, ¿ok? Por ubicación nada más, vamos a ver qué fue lo que pasó en esa parte de los Estados Unidos. Aquí vemos al doctor Kellogg, ¿cierto? Se llamaba así John Harvey Kellogg. La apostasía que él generó fue trascendental. Y aquí vemos en una fotografía sacada del volumen 10 del Comentario Bíblico Adventista, vemos el Instituto de la Reforma de la Salud del Oeste, ¿cierto? Este era el Instituto de la Reforma de la Salud del Oeste. Fue fundado en 1866. Y Elena y Jaime White, los esposos White, eran miembros fundadores con otras personas. ¿Qué era el Instituto de la Reforma de Salud del Oeste? Era un hogar para el enfermo, donde se podían tratar sus enfermedades y también cómo cuidarse, les enseñaba cómo cuidarse a sí mismos para prevenir sus enfermedades. Y era una institución solamente para adventistas. Era un sanatorio, no era un hospital. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Este sanatorio de Battle Creek, ¿cierto?, se reorganizó el 1 de julio de 1898 y tenía 700 pacientes y 1000 empleados. Era una cosa magna, era algo muy grande, ¿verdad? El sanatorio de Battle Creek. Aquí podemos ver los edificios de medicina y cirugía del sanatorio de Battle Creek. Pues eran privilegiados porque tenían a la hermana White, que ella recibía la dirección de Dios en ese aspecto de la salud. Tenían una escuela de nutrición, porque la hermana White había recibido la orientación de Dios en la Reforma Pro Salud. Tenían el Colegio Médico Misionero Americano, un colegio de verdad, bien fundamentado, bien dirigido. Había una compañía de alimentos y había una escuela dietética, ¿cierto?, que publicó el Reformador de la Salud. Muy bien, en la parte de educación y prevención se hacían prácticas que conllevaban a la buena salud, ¿no? El ejercicio, la alimentación, cómo preparar los alimentos sanos, la hidroterapia, ¿cierto? Los ejercicios físicos. Básicamente ponían en práctica los consejos de Dios para mantener una buena salud, que son el aire puro, el sol, el ejercicio, el descanso adecuado, la confianza en Dios, la abstinencia y una alimentación adecuada, ¿cierto? Muy bien. Este es el sanatorio adventista de Battle Creek, Michigan. Acuérdense que tenía 700 pacientes y 1000 empleados, eran dirigidos por Dios. Allí dice la hermana White, dice, el ángel del Señor me presentó este asunto en símbolos. Parecía como si un ladrón se acercara cerca y más cerca. Gradualmente, pero seguramente, se estaba robando la identidad de la obra de Dios. Ya la hermana White estaba presentando los pasos gigantescos de Satanás, ¿cierto?, para entrar en este campo de la salud, en la apostasía. ¡Qué tristeza! Entonces veamos la apostasía alfa en la salud. En este momento vamos a hacer un pequeño corte y continuaremos entonces hablando sobre la apostasía alfa en la salud en nuestro siguiente tema.